Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por su paciencia y disculpen haberlos hecho esperar un ratito. Lo que pasa es que hemos tenido algunos problemas técnicos para que se unan algunos de los coautores de esta obra que hoy queremos presentar, que es el libro de contribuciones desde la antropología médica y la salud pública para personal de salud en regiones indígenas y rurales. En un momento más lo presentaré en la pantalla compartida para que puedan observarlo. Bueno, este es un ejemplar, que es una edición entre el Instituto Nacional de Salud Pública y CIESAS Ediciones, en el que además participan varios investigadores de CONACYT. Y bueno, en fin, aquí hay varios de los coautores de esta obra que ahorita queremos presentar. Debo decirles que esta es una obra que hemos hecho bajo la coordinación editorial de Graciela Freyer de CIESAS y un servidor desde el Instituto Nacional de Salud Pública. Y estamos esperando, parece que la doctora Freyer tuvo algunos problemas técnicos para su conexión, y también estamos esperando a José Alejandro Mesa Palmeros, y vamos a darles la palabra en cuanto puedan conectarse. Por lo pronto le voy a presentar brevemente a quienes me acompañan en el panel, que es la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte. Ella es directora de una dirección en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Hola, Graciela, buenas tardes, ya estás aquí. Creo que te escuchamos ahora. Bueno, les decía, Blanca Pelcastre del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella también es coordinadora del programa institucional Salud de los Pueblos Indígenas. Ya nos hablará qué tiene que ver este programa con la obra que hoy presentamos. Está también la doctora Graciela Freyermuth de CIESAS Sureste, el doctor Rubén Muñoz de CIESAS Ciudad de México, la doctora Guadalupe Ramírez Rojas de Cátedras CONACYT, comisionada a CIESAS Sureste, la doctora Leid León Maldonado del Instituto Nacional de Salud Pública, que es su sede de Tlalpan, en Ciudad de México, y el doctor José Alberto Muñoz de la Universidad Veracruzana. Estamos a la espera del doctor Alejandro Mesa Palmeros, pero él se unirá en un momento más. Bueno, sin más, voy a dejarle la palabra a la doctora Blanca Pelcastre. Pero, perdón, antes quiero decirles que en esta ponencia queremos, pues, obviamente compartirles el contenido del libro. De esto nos va a hablar en las generalidades la doctora Freyermuth. Y también queremos dejar claro por qué esta obra es importante, por qué es de utilidad para el personal de salud en regiones indígenas y rurales, sobre todo en el contexto de la atención primaria en salud, como es el motivo de la del presente congreso. Bueno, la doctora Pelcastre nos hablará de cómo se inserta este libro, nos hará una presentación general de cómo se inserta este libro en el contexto, en el marco del Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas del Instituto Nacional de Salud Pública. Blanca, por favor. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todas las personas que se han conectado y que han esperado pacientemente el inicio de esta presentación. Bueno, yo quisiera decirles que desde el 2019 en el Instituto Nacional de Salud Pública se creó el programa llamado Programa Institucional Salud de los Pueblos Indígenas, que digamos ya por la familiaridad del programa le llamamos como PISPI por sus iniciales. Este programa tiene tres vertientes particulares: la vertiente de investigación, la vertiente de docencia y la vertiente de servicio o vinculación con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones. Particularmente nos interesa lo que mueve, digamos, el objetivo del programa, pues es documentar, es dar cuenta de las necesidades de salud, particularmente de las poblaciones indígenas del país,
pero sobre todo la respuesta del sistema de salud a estas necesidades a través de políticas y acciones particulares dirigidas hacia la atención de las poblaciones indígenas. Es particularmente relevante, pues ahora hablar de una obra como la que se va a presentar, precisamente porque es el tipo de productos que trata de promover, de motivar, de incentivar este programa. Y esta obra particularmente toca estas tres vertientes a las que me he referido. Particularmente, digamos, algunos capítulos dan cuenta de resultados de investigación que pues aluden a las evidencias, ¿no?, que documentan pues rezagos o las brechas en salud que afectan particularmente a las poblaciones indígenas, pero también alude a la vertiente de docencia. Es otra de las líneas importantes de este programa. Y en la vertiente de docencia, bueno, pues este es un material importante que puede ser utilizado como material didáctico en contextos de enseñanza-aprendizaje, pero también para las personas en formación, no solo de las carreras de medicina, sino también de carreras como antropología, salud pública. Es decir, hay diferentes áreas en donde este material es un material de valiosa ayuda que puede, pues, coadyuvar a la formación de profesionales que están justamente cursando estas carreras y que por eso es importante también comentarlo, porque justamente es otra de las líneas que nos interesa apoyar en el marco del PISPI. Y finalmente también alude a la parte de vinculación o servicio, porque es material que nos ayuda justamente a pues adquirir de alguna manera habilidades o competencias que podrían mejorar el trabajo, el desempeño de algunos profesionales dentro de las regiones indígenas, particularmente también en el espacio de los servicios de salud, pero no exclusivamente. Entonces, bueno, este material, como ya nos van a compartir pues algunos de los autores y autoras que participaron en él, pues este material entonces recoge de alguna manera pues resultados de investigación, es material pues que se puede utilizar en el marco de la docencia, pero también en las tareas de vinculación. Y es así que nos interesa mucho, y hablo como co-coordinadora de este programa, que junto con Sergio, bueno, pues proponemos que se lleven a cabo precisamente acciones, que se generen materiales que sean de utilidad, pues en cualquier de estas líneas, pero particularmente resalto entonces la virtud de este material que toca las tres líneas de interés para el PISPI. En ese sentido es que también nos interesa de alguna manera pues reflejar en estos materiales pues la perspectiva del programa, una perspectiva pues crítica, pero una perspectiva también que preocupada por analizar aspectos como las estructuras de desigualdad que generan precisamente prácticas particulares de discriminación y racismo hacia estas poblaciones, con efectos importantes en las condiciones de salud de las mismas. De manera que también en algunos capítulos se reflexiona sobre estas estructuras de desigualdad, que es el marco que da pie, que recoge precisamente el Programa Institucional Salud de los Pueblos Indígenas. Bueno, dicho lo anterior, no me queda más que dar pie a los comentarios de los autores, a las autoras, pero sobre todo con la invitación de que la audiencia se dé la oportunidad de conocer este material, justamente porque es un material que puede ser de utilidad, ya sea si estamos haciendo investigación o si también estamos como profesionistas en el campo directo de atención a la salud. También es un material de apoyo muy importante. En las tareas de docencia o de enseñanza también resulta un material valioso,
que contribuye de forma importante a este análisis y a esta reflexión de estas estructuras de desigualdad que condicionan o que generan de alguna manera, pues también ciertas condiciones de salud que van generando rezagos para estas poblaciones. Entonces, bueno, ese es el interés del programa y pues siempre estará apoyando, digamos, materiales de esta naturaleza. Y bueno, pues creo que de mi parte sería todo, Sergio. Creo que esta es justo la vinculación que se establece entre este material y este programa institucional de salud de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Blanca, por darnos este contexto en el que se inscribe este esfuerzo en el programa de salud de los pueblos indígenas del Instituto. Ahora, la doctora Graciela Freyermuth nos platicará sobre los orígenes de esta obra y también sobre su estructura, cuáles son sus secciones, sus capítulos a grandes rasgos, porque ya los autores nos hablarán de ellos. Y también nos hablará de esta colaboración entre Cátedras CONACYT del Instituto y CIESAS. Doctora Freyermuth, por favor, adelante. ¿Tienes el micrófono cerrado? Está bajito donde... Sí. Ya, te escuchamos bien. Bueno, después de lo caótico que fue entrar, con todo el que hice mi ejercicio, ¿verdad? Fui la primera a las 9 de la mañana, pues ahorita no se podía entrar. Bueno, pues hablemos del libro. Bueno, este libro pues pretende ser una guía de apoyo al personal de salud y a todas las personas interesadas en aspectos no médicos. Pero sobre todo para el personal de salud y los tomadores de decisión que se encuentran en consultorios o que trabajan para regiones indígenas o en el área rural. Y como decía Sergio, este libro se inscribe en el contexto de las cátedras CONACYT y específicamente de la 771, que es una cátedra que no solamente pretende hacer investigación sobre enfermedades emergentes y del rezago de los pueblos indígenas, sino que también se interesa en contribuir con materiales para mejorar la política pública y sobre todo apoyar a los prestadores de servicios de salud. El proyecto, como ya se comentó, recibió el apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública y del antiguo fideicomiso del CIESAS. Podemos decir que a estos antecedentes de la cátedra de este programa que tiene el instituto, se suman además las trayectorias que tanto Sergio y yo hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera profesional. Por mi parte, cuando trabajaba en el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, abrimos toda una línea editorial de textos breves dirigidos a personal de salud. Se trataba de que el personal de salud en algún momento que tuvieran libre pudieran revisar algunos temas de manera rápida. A su vez, Sergio había elaborado algunos materiales, sobre todo de consejería, de planificación familiar, y estos materiales eran detonados por una serie de preguntas. Estas experiencias pues nos llevaron a proponer el libro que aquí el día de hoy estamos presentando. Se nutre básicamente de dos perspectivas. Una que es la salud pública y el otra que es la antropología médica. Pero sobre todo es importante hacer notar para los posibles lectores que es un libro que tiene un diseño muy bonito y que además muy amigable para el lector. Incluye diagramas, incluye algoritmos, fotografías, incluye distintos colores que te permiten fácilmente llegar al capítulo que tú deseas. Está estructurado bueno, y además me gustaría decirles que participaron 16 autores y autoras. Y estas preguntas guías, sobre todo, tienen un elemento importante que es que responden a muchos de los problemas prácticos que enfrentan en su quehacer cotidiano
tanto los pasantes de servicio social, los prestadores de servicios de salud y los tomadores de decisión. El libro está constituido por 20 artículos en 5 secciones. La primera sección consta de 6 capítulos y se dedica sobre todo a la comprensión de los sistemas de salud y las principales políticas en esta materia. Así, el lector o la lectora pues puede conocer cuál es la estructura y el funcionamiento del servicio de salud, cuál es su marco normativo, cómo se definen los programas prioritarios, o sea, ¿por qué tenemos un programa de salud sexual y reproductiva? Bueno, en esto ustedes se van a enterar cómo se definen estos programas, en qué consiste la promoción a la salud y qué era y cómo funcionaba el seguro popular, así como otros instrumentos de la política pública importantes como el convenio interinstitucional de la emergencia obstétrica. La segunda parte del libro consta de 4 capítulos y trata de diversos temas sobre el Sistema Nacional de Información. O sea, cómo se da este sistema de registro y sobre todo la importancia que tienen los prestadores, tanto de primero y segundo nivel de atención, para construir este gran sistema. O sea, todos somos parte de este sistema de información en salud. Ahí, además de dar un panorama general hasta de cómo ingresar a este sistema a través de la plataforma web, también se exponen como 2 sistemas, es el sistema de información en salud de primer nivel de atención y el sistema de vigilancia epidemiológica. También se contestan a preguntas tan importantes para un recién egresado y que está en el servicio social, de qué hago cuando hay un nacimiento o qué hago cuando me enfrento a una defunción, ¿no? Y qué consiste todo este sistema de registro. La tercera parte analiza los orígenes y las razones del servicio social de medicina. Y no solamente esto, sino también profundiza sobre los derechos y las obligaciones de los médicos pasantes. Ahora, dada la relevancia de la salud sexual y reproductiva en el país, por varias cuestiones, por las implicaciones que tienen en la salud pública, pero también porque es una de las primeras demandas de los servicios de salud y porque sabemos, sobre todo los que estudiamos mortalidad materna, la importancia de considerar los aspectos culturales para prestar adecuadamente un servicio. Entonces, esta sección tiene varios temas, los temas más importantes: salud sexual y reproductiva en adolescentes, la atención del parto, la consejería y la detección del VIH, consejería y detección del virus de papiloma humano, la violencia, la detección y la atención oportuna de la violencia hacia las mujeres, pero todo esto dentro del marco del contexto multicultural. O sea, esto se enfoca sobre todo tomando en cuenta la pertinencia cultural. La última sección del libro cierra con 2 capítulos y algunas reflexiones sobre la llamada pertinencia cultural, ¿no? Y sobre todo los retos a los que nos enfrentamos. ¿Cómo se define el trato digno, por ejemplo? ¿Cuáles son sus alcances y sus implicaciones en la práctica de la atención clínica? Y el último capítulo, ¿qué es la interculturalidad en salud? Pues nos brinda como todo este devenir histórico de este concepto y su desarrollo que se ha tratado desde la antropología médica. Entonces, este es un esfuerzo de 4 colaboradores y 16 autores y autoras de cátedras CONACYT, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del Instituto Nacional de Salud Pública, del Observatorio de Mortalidad Materna en México, del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, de Asesoría, Capacitación y Asistencia de Salud. Es decir, es un esfuerzo entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que el libro pues lo disfruten, que les sea útil a los médicos pasantes en servicio social, al personal de salud que ejerce en regiones indígenas y rurales, también a los tomadores de decisión, a los estudiantes de salud pública y para todo aquel que le interesa la salud y cómo funciona en este país. Es un apoyo, como decía Blanca, pues para mejorar el desempeño, ¿sí? Y atraer sobre todo la atención a temas de pensamiento y acción como son la salud pública y la antropología médica, que creo que han marcado a la medicina.
Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por esta introducción general a la obra. Yo quería compartir la pantalla mientras estabas hablando para mostrar las secciones a las que hacías mención, pero bueno, hubo ahí un contratiempo y no pude activar la pantalla compartida durante tu exposición, pero muchas gracias. Ahorita de todas formas lo mostraremos. Y como ya decía Graciela, pues tiene 5 secciones y la primera de ellas habla sobre políticas y sistemas de salud, y una de las autoras o de las coautoras es Guadalupe Ramírez. Entonces ella tiene ahí un capítulo muy interesante que sin duda será de utilidad para la gente que está trabajando en este contexto, me refiero a este nivel de atención. Así que Guadalupe, si nos puedes hablar por favor tú de esta primera sección de la obra, y al final, por cierto, aquí hago una noticia, les vamos a dar la dirección de cómo pueden descargar el libro en formato PDF o cómo pueden adquirirlo en su edición impresa, pero eso se los decimos al final. Por favor, Guadalupe, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este foro. Aprovecho para compartir con ustedes algunos comentarios sobre el capítulo titulado ¿Qué es el convenio para la atención de la emergencia obstétrica? Y bueno, como antecedente, el convenio de emergencias obstétricas es una estrategia que surgió por medio de un decreto presidencial en el año 2009 y cuyo objetivo es otorgar acceso universal a las mujeres embarazadas y sus neonatos ante una emergencia obstétrica, y donde las principales instituciones públicas del país, como es el caso de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, firmaron el convenio de emergencias obstétricas con el fin de otorgar los cuidados de atención a cualquier mujer de manera oportuna, inmediata, sin importar afiliación o derechohabiencia de las mujeres. Esta atención es totalmente gratuita para las mujeres usuarias y donde los costos de atención son cubiertos por las instituciones participantes, las cuales, por tanto, aseguran la disponibilidad de los recursos humanos calificados para la atención, los insumos, como son pues medicamentos, equipamiento, para otorgar, por tanto, la atención de la emergencia obstétrica, los cuales deben de estar disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Cabe señalar que en total participan 467 unidades, que incluyen unidades del segundo y tercer nivel de atención entre los establecimientos participantes, de entre un total de poco más de 1,200 establecimientos que se disponen en el ámbito nacional, de lo que corresponde a establecimientos de los servicios de salud públicos. Es de importancia aquí, por tanto, que el personal de salud, incluidos los pasantes de medicina y el personal de salud, así como las propias mujeres embarazadas y sus familias, reconozcan el convenio como un instrumento que les facilite el realizar la referencia de las mujeres ante una emergencia obstétrica en caso necesario, en virtud de la disponibilidad de los recursos con los que dispongan los establecimientos que les correspondan o el establecimiento más cercano en donde en un momento dado pudieran ser perfectibles de recibir una primera atención. Todos estos recursos, como comentábamos, que incluyen recursos humanos, insumos e infraestructura física, son entendidos como la capacidad resolutiva que puede tener un establecimiento para brindar la atención ante una emergencia obstétrica. Todo establecimiento tiene la responsabilidad de estabilizar a las mujeres embarazadas ante una emergencia obstétrica en un primer momento,
y en caso de no poder otorgar la atención por falta de algún recurso, insumo, equipamiento, se tendría que referir al establecimiento más cercano con mayor capacidad resolutiva, siempre y cuando éste no sobrepase una distancia de 75 kilómetros o máximo 1 hora y media de traslado, con el fin de no poner en riesgo la vida de la madre o del bebé en el trayecto. Se recomienda que el personal de salud reconozca los establecimientos resolutivos con mayor cercanía, con la finalidad de brindar oportunamente la atención de la madre y el neonato. El convenio cubre la atención especializada correspondiente a los cuidados intensivos durante los primeros 10 días para la madre y 15 en el caso del neonato, sin costo alguno, como comentábamos, para las usuarias. Posteriormente, si la madre o el neonato requiriesen mayor tiempo de atención, bueno, pues ya podría ser referida al establecimiento que le correspondiera según su afiliación. Y bueno, finalmente otro elemento de importancia es que el médico y la propia mujer deben identificar de manera temprana los datos y signos de alarma obstétrica para poder brindar la atención obstétrica lo más pronto posible y en caso necesario de requerir cuidados especializados en otro establecimiento, por tanto, contar con la atención oportuna. Idealmente, tanto el médico tratante como la propia mujer embarazada y sus familias deberán contar con un plan de acción que incluya qué hacer en caso necesario y a dónde acudir en caso de ser referidos a otro establecimiento. Finalmente, esperamos que el libro en su conjunto sea de gran interés para los pasantes y el personal de salud que brindan atención en establecimientos de salud dispersos del medio rural, ya que finalmente estos traslados y referencias de las pacientes entre las distintas unidades podrían entrañar horas o grandes distancias en la realización de estos traslados, y el reconocimiento de la presente información, por tanto, coadyuvará al bienestar de las mujeres embarazadas y de sus bebés. Sin más, esta sería mi participación e invitarles a conocer la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, como pueden ver aquí en la pantalla se está compartiendo el contenido y ahí está la sección 1, el capítulo 6 al que hizo alusión Guadalupe, pero también el resto de los capítulos que integran esta sección sobre sistemas y políticas de salud. No me voy a detener a hablar más al respecto porque ahora me gustaría que José Muñoz de la Universidad Veracruzana nos platicara sobre el capítulo 2 en el que él participa, perdón, la sección 2 sobre sistemas de registro de información en el primer nivel de atención en el que él participa en algún capítulo. José, ¿nos podrías por favor platicar de esta sección? Gracias, me escuchan bien ahí, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Bueno, gracias a los organizadores, Sergio y colegas, por permitirme presentar esta parte del libro. La información es muy importante a lo largo de nuestras vidas. Desde el nacimiento se obtiene información de marcadores específicos hasta el momento en el cual cambiamos de dimensión y bueno, ahí registramos la causa de defunción, ¿no? Entre otras cuestiones. El artículo 19, plasmado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre allá en el año 1948, refiere a grandes rasgos que la información es un derecho de toda persona. Asimismo, en el caso de México, la Constitución Política afirma en su artículo 6 que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Con base en esta, se puede realizar la mejora en la implementación de una técnica médica, ahorrar trabajo y esfuerzo, aprovechar el conocimiento y estimular la reflexión e incrementar la eficiencia de los servicios. Ante esto, pues la importancia de la información, en específico la de salud, ya queda de manifiesto, ¿no? En suma, el mayor valor de la información se da cuando ésta es utilizada adecuadamente en beneficio de la población. Para generar esta información de forma sistematizada, se consideran los sistemas de información, que según Acosta son unidades de información que interactúan entre sí
y la infraestructura de esta información consiste en recursos, servicios y sistemas. Debemos recordar que en cierto momento de nuestra vida somos todos usuarios de los sistemas de información. Por un lado, están los individuos que diseñan y programan estos sistemas, y lo ideal es que sea con base en las necesidades explícitas de información de la organización. Por otro lado, están los usuarios finales, como pueden ser académicos, el gobierno, la población en general, que utilizan la información para diferentes propósitos, entre los cuales se encuentran el acceso a programas sociales, la toma de decisiones o el desarrollo de intervenciones. Asimismo, otra parte importante de los sistemas de información son los individuos. Estos capturan la información a partir de sistemas de registro y que resultan necesarios para que el sistema de información funcione de manera adecuada. Estos sistemas de registro suelen alimentarse de formatos, en papel o puede ser electrónico. Y en la actualidad, como se comenta en el libro, en cuestiones de población son utilizados por los médicos, enfermeras o el personal autorizado. Entonces, como resultado, se captura la información específica, puede ser concerniente a los nacimientos, puede ser enfermedades, hospitalizaciones, defunciones, entre otros eventos de la vida de cada persona. En la segunda parte del libro se retoma la importancia de estos sistemas de registro de información y damos cuenta del Sistema Nacional de Información en Salud de nuestro país, así como los subsistemas referentes a la prestación de los servicios de salud, la vigilancia epidemiológica, los nacimientos y las defunciones. En primer lugar, en el capítulo 7, la doctora Freyermuth hace un breve pero sobresaliente recorrido sobre el Sistema Nacional de Información en Salud en México a partir de 7 preguntas detonadoras. Entre estas preguntas podemos encontrar la importancia del Sistema Nacional de Información en Salud y qué tipo de información se puede obtener de los subsistemas de registro de información en México. En el siguiente capítulo, el doctor Mesa nos habla de la importancia del subsistema de prestación de servicios y el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica, con el objetivo que los médicos conozcan el funcionamiento y la relevancia de los sistemas de información en salud más importantes dentro de su ejercicio y qué información se obtiene y cómo se recolecta. Un servidor y la doctora Freyermuth escribimos sobre la ruta a seguir cuando ocurre un nacimiento en la comunidad donde se presta el servicio. Retomamos la importancia de los certificados de nacimiento y los requisitos asociados a su correcto llenado y la utilidad que tiene este. Finalmente, el capítulo 10 de la segunda parte, las doctoras de la Torre y Freyermuth retoman la ruta cuando ocurre una defunción en la comunidad de servicio, considerando la normativa vigente. Así, el libro en esta segunda sección es un buen inicio para conocer puntos importantes sobre los sistemas de registro de información y pone de manifiesto la importancia de los mismos. Entonces, los invitamos a conocerlo y gracias por su atención. Muchas gracias, José, por hablarnos de esta sección. En la siguiente sección del libro, la sección número 6, discute el servicio social en la carrera de medicina. Por cierto, que este ha sido un tema que ha merecido una mesa específica muy interesante en este congreso el día de ayer. Y bueno, Alejandro Mesa Palmeros de CIESAS Noreste, pues ha dedicado parte de su trabajo profesional también a reflexionar sobre estos temas y él escribe esta sección número 3. Y Alex, si nos quieres hablar, por favor, del contenido de esta sección y la importancia para el personal que está inserto en el ámbito indígena y rural, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Como dice Sergio, como nos comentó, esta sección se trata del servicio social. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define el servicio social como la serie de actividades que los estudiantes realizan en beneficio de la comunidad, a la par que se forman tanto profesional como cívicamente. Aunque sus orígenes
particularmente el de medicina, no son recientes. Apenas en las pasadas 3 décadas, su experiencia se ha extendido a todas las profesiones, particularmente en aquellos países denominados en desarrollo. En cualquier carrera, el servicio social es una manera, o así se concibe, de retribuir a la sociedad, una contribución por lo que se recibió como profesionista. No solo en términos económicos, esta retribución también tiene un significado, una connotación moral muy importante, en el sentido que el profesionista adquiere una deuda social al haber sido privilegiado por la sociedad y sus instituciones, como el sistema educativo y el sistema de salud, que son financiados por la población a costa de otras posibilidades programáticas. Debido a la situación de nuestro país en materia de salud, en particular en lo que respecta al acceso a la atención médica de los sectores con mayor marginación, por ejemplo, las poblaciones indígenas, las funciones del servicio social de la carrera medicina, su función esencial, ha cambiado poco, aunque data de mucho tiempo. Como antecedentes de relevancia, en agosto de 1936, sobre la base de la cooperación entre la Secretaría de Comunicaciones y la antigua Beneficencia Pública, partieron los primeros 248 pasantes de la carrera de medicina a prestar sus servicios en distintas localidades rurales. En 1937, el presidente de México, en ese entonces Lázaro Cárdenas, y el rector de la UNAM celebraron un convenio por el cual se dictaminó la obligación de hacer el servicio social para obtener el título universitario. Esta obligación, en 1942, se estableció en el artículo 5 de la Constitución Política y en la ley reglamentaria de dicho artículo. Y en 1945, la importancia de este servicio social, fue reconocida en la Ley General de Salud. Cuestionado sobre su función y pertinencia, sobre todo en los últimos años, y aún, como vemos, enfrentando una grave crisis, el servicio social continúa cumpliendo una función sanitaria sumamente importante en el país. Como sabemos, gran parte de la atención primaria de salud, fundamentalmente en las zonas rurales, es llevado a cabo por pasantes de servicio social. Pero no solo eso. Para gran parte de los médicos y médicas generales, profesionistas de la medicina familiar y especialistas que ejercen tanto en el ámbito clínico, ya sea público o privado, como el administrativo, político o incluso académico, el servicio social constituye un elemento de profunda relevancia en la trayectoria formativa. Para muchos profesionales de la salud, el servicio social nos ha expuesto a una realidad social cuyos problemas y explicaciones, en general, son abordados de manera muy somera, incluso incompleta, durante la formación como profesionistas de la salud. Esto ha sido uno de los problemas bastante abordados por la literatura. Sus características, que tienen que ver sobre todo con el contexto en el que se originó y en el contexto social y sanitario del país, hace que el servicio social, sobre todo de la carrera de medicina, tenga características muy distintivas de otras profesiones. Una de ellas, por supuesto, es el tiempo, en general más prolongado que en otras profesiones. Otra es la modificación que supone para la vida cotidiana, considerando que gran parte de las y los pasantes de medicina se desplazan de sus sitios de origen para vivir, convivir y atender problemas en una realidad cotidiana profundamente distinta a sus lugares de origen. ¿Qué es el servicio social de la carrera de medicina? ¿Cuáles son sus orígenes y sus antecedentes? ¿Cuáles son las funciones del servicio social desde el punto de vista jurídico, académico y asistencial? Estas son algunas preguntas tratadas en la primera de 2 partes que integran el apartado de este libro, dedicado al servicio social. Como ya hemos señalado, en México el servicio social de la carrera de medicina constituye una contribución moral,
y una obligación estipulada en la Constitución Política, en la Ley General de Salud y en el Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las instituciones de educación superior en la República Mexicana. Desde el punto de vista normativo, el servicio social de la carrera de medicina mantiene esencialmente una ambigüedad. Por un lado, las y los pasantes son considerados personal en formación, siendo sujetos entonces de la normatividad pertinente en esta materia educativa. Pero por otra parte, ejercen la medicina, prescriben y registran información relevante. Tienen una posición fundamental en el ámbito de la salud pública. Esto implica, por supuesto, también tareas normadas, responsabilidades y derechos como personal de formación, pero también como personal en su ejercicio profesional. ¿Quiénes son considerados médicos pasantes en servicio social? ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones de acuerdo al marco normativo? Estas son preguntas que se abordan en esta segunda parte de la sección. Y considero, ¿no? Y consideramos que el servicio social pues tiene que ser analizado, discutido, su naturaleza, el marco normativo, y que estas contribuciones puedan brindar, puedan contribuir a realizar propuestas para solucionar esta crisis que enfrentamos en cuanto al servicio social. Pues eso es todo de mi parte, les agradezco mucho. Muchas gracias, Alex. Bueno, pues ahora hablaremos de una de las secciones, de hecho la sección más extensa del libro, porque 6 de los 20 capítulos se dedican a discutir temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, y muchos de ellos desde una perspectiva fundamentalmente antropológica, como es el caso del capítulo que elaboró, en el que participa el doctor Rubén Martínez. Y bueno, él nos va a platicar de la importancia de esta sección para el personal que está inserto en regiones indígenas y rurales, y también Leíd León participa en un capítulo en esta sección sobre el virus de papiloma humano y las actividades de consejería que deben hacerse en este contexto, en este medio. Ambos nos platicarán de esta sección, sobre todo Leíd en términos de la importancia en salud pública y por qué es relevante esta obra para el personal de salud en el primer nivel de atención. Pero primero te escuchamos a ti, Rubén, por favor. Y aunque queda poco tiempo, no se preocupen, podemos tomarnos el tiempo que sea necesario, dado los contratiempos que tuvimos, así que no se sientan presionados por ese motivo. Adelante, Rubén, por favor. Gracias, Sergio. Bueno, voy a tratar de ser sintético. Gracias por la invitación. Pues me da gusto poder participar en el evento, y gracias a los asistentes y a los asistentes también por su presencia. Bueno, como comentaba Sergio, yo les voy a hablar un poco, en primer lugar, de qué es la antropología médica y, bueno, qué es lo que aporta la antropología médica, en particular al estudio también y a las propuestas de tipo aplicado relacionados con la salud sexual y reproductiva. Luego, en segundo lugar, les voy a hablar un poco de qué consiste esta cuarta sección del libro, mencionándoles cuáles son los capítulos, así a grosso modo. Luego continuará la compañera profundizando en otro de ellos. Y en tercer lugar, yo les platicaré del capítulo que yo desarrollé, ¿no? De algunas de las cuestiones nodales de este capítulo que tienen que ver con la prevención del VIH en regiones rurales e indígenas. Bueno, la antropología médica es una subdisciplina de la antropología social y se dedica principalmente a estudiar el comportamiento social y cultural del ser humano respecto a procesos de salud, enfermedad, atención, prevención específicos. En ello se incluyen dimensiones como el estudio de las diversas explicaciones sobre la salud o la enfermedad, de las formas de atención o, por ejemplo, los sistemas médicos existentes. Un ejemplo de esto es la medicina popular, la medicina indígena, la biomedicina, etcétera, entre otros. Esto, bueno, incluye también la exploración de prácticas sobre cómo los cuidados profesionales se dan, así como los no profesionales también. En la antropología médica nos interesa indagar en las prácticas y representaciones de las personas, entendidas como miembros de grupos sociales más amplios que configuran
los sistemas médicos, las prácticas de atención que pueden estar más o menos institucionalizadas, los movimientos sociales también o las políticas públicas relacionadas con la salud. Uno de los campos de especialización de la antropología médica es estudiar la dimensión social y cultural y la atención biomédica de la salud, por ejemplo, para problemas como la salud sexual y reproductiva. La antropología médica ha tenido un carácter teórico, proponiendo marcos de análisis para entender problemas de salud desde el punto de vista sociocultural, por ejemplo, la salud mental en el VIH o en el COVID actualmente, ¿no? Algunas propuestas teóricas que tienen que ver con cómo se realizaron, ¿no? Y cómo se han aplicado y cómo se están aplicando ahora a partir de los diferentes desafíos que enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, con las enfermedades de tipo pandémicas infecciosas, es el concepto de sindemia, ¿no? Esta es una de las propuestas que se ha realizado desde la antropología médica, entre otras. Y luego otras son de tipo aplicado, ¿no? No quiero decir y luego porque se articulan muchas veces, ¿no? Lo teórico con lo aplicado y no están separados. Esto quiere decir que se hacen recomendaciones desde la antropología médica específicas, ¿no? Para la toma de decisiones entre otras, ¿no? También ha formado un papel muy importante, ha jugado un papel muy importante en la formación del personal de salud en diversos contextos del mundo y es una subdisciplina cada vez más presente en las facultades de medicina. De igual manera, ha participado, como les mencionaba, en las políticas públicas, en su diseño. Algunas, por ejemplo, como las que tienen un enfoque intercultural en concreto y de los protocolos, ¿no? Y prácticas de atención que pueden estar adaptadas, ¿no? O no a contextos de diversidad cultural. En este sentido, han sido diversas las aportaciones y son diversas. Por ejemplo, permite conocer cuáles son algunas de las problemáticas y la inequidad de la atención en salud en contextos indígenas e indagar en las experiencias, los puntos de vista y las prácticas de las personas que intervienen en la atención en salud. Por ejemplo, los y las médicas, las usuarias, familiares, las redes de apoyo también y los tomadores de decisiones. En ese sentido, bueno, yo les comento siempre a mis estudiantes, ¿no? Que hay como diferentes dimensiones de cómo se explora el mundo, ¿no? Y bueno, cómo lo ven economistas, ¿no? Politólogos y politólogas, algunos epidemiólogos, pues sería un poco analizar el mundo desde un avión, desde un punto de vista macro. Los sociólogos lo ven desde un coche, ¿no? Las sociólogas, y las antropólogas y los antropólogos lo vemos caminando, ¿no? Esta es un poco una diferencia del enfoque. Algunos de los estudios que se hacen consisten en explorar también, en ese sentido, las trayectorias de búsqueda de atención de las personas indígenas, por ejemplo, respecto a salud mental o VIH, en este caso, en salud sexual y reproductiva, las trayectorias sociales y culturales también de los médicos. Esto incluye lo formativo y lo profesional. Y cómo la formación, lo profesional y cómo se inscriben las trayectorias de las y los médicos también en un contexto cultural local interviene la adecuación o no de la atención en salud en contextos de multiculturalidad significativa, ¿no? De diversidad cultural, donde esta diversidad se vuelve significativa en la interacción médico-médica, paciente-institución. Bueno, los resultados de estas investigaciones han sido convertidos a recomendaciones prácticas en este libro que les estamos presentando de cara a conocer los principales problemas con los que se encuentra el personal de salud en estos contextos y cómo poder afrontarlos. Bueno, principalmente esta sección del libro, uno tiene el capítulo 13, tiene por título ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en el medio rural indígena? Sus autoras son Ana María Gómez Serna y la Eugenia Argüello. El 14, ¿qué es la consejería anticonceptiva con pertinencia cultural? Los autores son Sergio Meneses, David Meléndez y Alejandro Mesa Palmeros, que está con nosotros también y presentó antes. ¿Qué es la atención en el capítulo 15 del parto con pertinencia cultural? Graciela Freyermuth y Sergio Meneses como autores. Capítulo 16, la detección del VIH y la consejería pre y posprueba, que es el que les voy a presentar ahora a continuación, de manera muy breve. El capítulo 17, retos de la consejería sobre la detección del virus del papiloma humano y el cáncer en mujeres del medio rural e indígena, y los autores son Sergio Meneses, Sergio Aaron de la Rosa, Leith León Maldonado y Betania Allen. Y por último, el capítulo 18, ¿qué debemos saber sobre la norma 046 de 2005 de violencia familiar y sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención? La autora es Rosario Valdés. Bueno, un ejemplo de este capítulo, bueno, principalmente del VIH en particular que les mencionaba, que busca problematizar la mirada universalista que no considera que la vulnerabilidad ante el VIH
y su prevención y detección pueden afectar de forma específica y diferenciada a las personas indígenas respecto a las que no son indígenas. Por otro lado, conocer algunas de las formas en las que opera el estigma y la discriminación por esta condición de salud de las comunidades rurales indígenas con relación a la demanda y el acceso a medidas de prevención y detección de la infección adecuadas y pertinentes. Y conocer cómo deberían desarrollarse las consejerías pre y post-prueba de detección del VIH en los servicios de salud y su adecuación a los usuarios conforme a sus contextos. Bueno, algunos puntos en este sentido son la prueba de detección del VIH, procedimientos y entrega de resultados de esta prueba, consejería, pre y post, servicios adecuados de la consejería, elementos que deben considerarse para adecuar la consejería pre y post prueba en las regiones rurales indígenas. Y bueno, algunas barreras que se abordan en este capítulo tienen que ver, por ejemplo, con las barreras de la lengua, ¿no? Cuando no hay una lengua compartida, ¿no?, entre médico, médica, otros profesionales de la salud y los y las pacientes, o el espacio, ¿no? Como cuando el espacio no está adecuado de una manera también con pertinencia cultural en este sentido, y cómo son concebidos los espacios desde diferentes también plantillas culturales y miradas culturales. Una es la biomédica, ¿no? Y esto cómo puede también incidir, ¿no?, desde el punto de vista de la adecuación pertinente, ¿no?, y procesos, por ejemplo, como el estigma y la discriminación. Otros son los prejuicios del médico, por lo que les mencionaba antes, ¿no?, por cómo tenemos cada uno una trayectoria cultural específica que hace también, que conforma nuestra mirada profesional, y la barrera del sexo del médico, por ejemplo, cuando no coinciden, ¿no?, y ahí son, por ejemplo, hombres que piden un tipo de consulta a mujeres médicas, ¿no?, o viceversa, y esto también tiene implicaciones diversas en ese sentido. Bueno, no, me quedo ahí. Muchas gracias por su atención y quedo atento a posibles preguntas y gracias. Muchas gracias, Rubén. Les recuerdo a la audiencia que si tienen preguntas para cualquiera de los ponentes, pues pueden irlas anotando en el chat y al final las vamos a abordar. Por lo pronto, les cedo la palabra a la doctora Leid León para que nos explique brevemente, el tiempo que ella necesite, Leid, por favor, sobre la importancia del capítulo de retos de la consejería en BPH y cáncer cervical. Muchas gracias, Sergio. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Leid León Maldonado, soy investigadora docente del Instituto Nacional de Salud Pública. Anteriormente fui cátedra CONACYT y durante este periodo surgió esta importante colaboración gracias a las y los asistentes, así como a la doctora Freyermuth y a Sergio por la invitación. El libro que hoy presentamos se desarrolló con la confianza en el interés y la utilidad para el personal de salud, sobre todo para quienes se desempeñan en áreas indígenas y rurales. Brevemente les voy a platicar sobre la sexualidad y la reproducción como temas relevantes para la salud y de gran impacto en el desarrollo social y económico en cualquier nación. En el marco de la salud pública, la salud sexual y reproductiva comprende un conjunto de elementos, el bienestar físico, mental y social de las personas en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y no solo con la ausencia de enfermedad, lo cual nos invita a reflexionar sobre los retos que enfrentan los servicios de salud sexual y reproductiva, dado que además de abordar la planificación familiar, incluye la salud materno-infantil, la infertilidad, la atención de infecciones de transmisión sexual, el cáncer de mama, el cáncer cervical, así como elementos imprescindibles como es la educación, promoción y consejería sobre todos estos temas. Si bien algunos de estos problemas de salud pública están en las agendas de los gobiernos y agencias internacionales como la OMS, en el día a día los servicios de salud sexual y reproductiva enfrentan distintas dificultades. En las regiones indígenas y rurales, estas dificultades son más profundas. Hay barreras geográficas, problemas de acceso, de recursos humanos, de infraestructura, socioculturales. Las personas que residen en estas regiones se ven mayormente afectadas de manera desproporcionada y la pobreza, el desempleo, la limitada educación son determinantes sociales que abren más la brecha, marcan las diferencias y dificultan enfrentar los problemas de salud. En este libro se pretende dar, en lo posible, orientación, dirección, incluso impulso a las actividades que realizan los estudiantes, pasantes y personal de salud en general, involucrados con los problemas y servicios de salud sexual y reproductiva en las poblaciones más desfavorecidas, donde viven las poblaciones más vulnerables y mayormente expuestas.
Por ejemplo, las mujeres que mueren por enfermedades prevenibles como el cáncer cervical y por otras causas asociadas a la pobreza y la marginación. Este libro ayudará a compartir y explicar a otros lo que ustedes saben sobre salud sexual y reproductiva. Está escrito de manera sencilla y clara, lo que ayuda a comprender y reflexionar sobre las necesidades de las personas en materia de salud sexual y reproductiva. ¿Qué necesitan saber las mujeres sobre el cáncer cervical y las nuevas técnicas para detectarlo oportunamente? Por ejemplo, la prueba del virus de papiloma humano VPH. Finalmente, considero importante reconocer la necesidad de profundizar en la promoción de la salud sexual y reproductiva, en la prevención, desde el enfoque de la atención primaria en salud, con la finalidad de mejorar el estado de salud de las personas, y para lograrlo es necesario contar con personal de salud capacitado. En este sentido, en este texto, pueden encontrar una guía para entender este enfoque y ayudar a formular acciones factibles para los contextos indígena y rural. Hasta aquí mi reflexión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Leí, por tu reflexión y tu comentario. Dado que nos hemos extendido en el tiempo y ahora en unos minutos va a iniciar la clausura de este congreso, voy a retomar solamente una pregunta que de hecho solamente nos han hecho una. Bueno, pero la retomo, que está dirigida a Alex, pero en realidad quisiera yo plantearla a todos nuestros panelistas, porque creo que es de algún alcance general. Dice que si consideran que los pasantes en servicio social cuentan con la preparación académica adecuada para hacer frente a las necesidades de salud en las regiones indígenas y rurales. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes harían al respecto? Esta pregunta la hace Coral Landa Valdivieso. No sé si alguien quiere responder a esta pregunta. Graciela, Blanca, Alex, ¿alguien? Bueno, yo creo que la preparación que te dan en la Facultad de Medicina, si estuviera encaminada a la atención del primer nivel, sí creo que después de 5 años los médicos y médicas podrían ser capaces de enfrentar pues la mayor parte, digamos, de la consulta que se genera en un primer nivel de atención. Yo creo que la principal dificultad que existen pues en la formación, sobre todo de medicina, es que tenemos una formación pues más generada por el ámbito hospitalario que por el primer nivel. Digo, cuando ella era muy joven, había un programa en la UNAM que se llamaba el A36 y que era un programa específico para formar a los médicos y médicas para el primer nivel de atención. Lamentablemente ese programa pues tuvo una vida relativamente corta, pero creo que 5 años, 3 años enfocados, que los médicos se les formara para atención primaria de salud, pues sería factible. Yo creo que también otro problema básico es que pues nuestra sociedad hay todo un currículum que se llama el currículum oculto. Entonces los estudiantes de medicina pues aprenden a hacer medicina no solamente a partir de lo que les enseñan, sino también de dónde está su imaginario de lo que quieren ser. Y está muy valorado pues, la medicina de especialidad. Entonces, todos los médicos su imaginario está en ese tipo de medicina. Y yo creo que ese es el principal, pues, el obstáculo en que los pasantes se piensen dentro de una comunidad a largo plazo. Y no estoy hablando solamente de los pasantes que tienen sus orígenes en el ámbito urbano, también en los pasantes que son médicos y que hablan una lengua indígena. ¿Por qué? Porque este currículum oculto
pues te está diciendo quién es el triunfador o no en el ámbito de la salud. Entonces yo creo que sí, pues cuando fuimos, pues yo soy médica y cuando estuvo como pasante de servicio social, pues creo que sí tuve un muy buen desempeño y sí resolví la mayor parte de los problemas a los que me enfrenté en un pueblo yaqui. Pero muchas también de los pasantes están solos. Digo, teníamos nosotros la posibilidad, era el pueblo yaqui, y entonces tenía en ese tiempo ambulancias y podíamos referir a los pacientes, entonces teníamos todo un apoyo de las redes de servicio. Ahí es en donde se vuelve relevante lo que planteaba Guadalupe. Las redes de servicio le permiten a este pasante resolver otros problemas, o sea, canalizar otros problemas que no solamente él, sino muchos médicos en primer nivel de atención no serían capaces de realizar. Entonces, cuando dice, son capaces los pasantes de servicio social de resolver problemas, estaría yo preguntando, ¿de qué pasantes estamos hablando? Porque también la formación en salud es diversa. También los médicos que se forman pues adquieren distintas habilidades. Hay médicos pasantes excelentes, hay médicos pasantes más limitados. Entonces es una pregunta, pues, difícil de contestar en ese sentido, porque hay toda una serie, ahora sí, de factores que pueden, de alguna manera, determinar el desempeño de un pasante en un contexto indígena y rural. Yo creo que como son estudiantes, sí deberían de tener una supervisión y un apoyo del sistema de salud. Y digo, y ahora con estos instrumentos de telemedicina, pues se podrían hacer cosas muy interesantes en el sentido de que los pasantes se sientan acompañados con otro tipo de recursos. Entonces yo sí creo que la pregunta es muy buena y pues espero haber contestado. Gracias, Graciela. José Muñoz, tienes un comentario. Muy breve. Es una pregunta muy directa, ¿no? Pero no es sencilla de contestar, como decía la doctora. En realidad, más bien, yo no preguntaría si cuentan con la preparación académica, sino son ellos quienes deben hacer frente a las necesidades de salud en las regiones rurales o indígenas, ¿no? En cuestiones legales, ya un doctor que se llama Francisco Domingo Vázquez, de aquí mismo de la UB, ha trabajado bastante en esta cuestión de la formación, ¿no?, de los recursos humanos para la salud, y en específico en las cuestiones de los pasantes de medicina, pues se observan muchos factores, ¿no?, entre los que destaca quién es el acompañante de estos pasantes, ¿no? Por un lado, la universidad los envía, por otro lado, la institución receptora los acoge, pero ¿quién es el verdadero responsable de esto, ¿no? Por otro lado, está que están en una etapa de formación y por lo tanto es posible que sus prácticas las lleven a cabo, pero debería de ser supervisadas adecuadamente por alguna de estas dos entidades, ¿no? Entonces, hay mucha información al respecto, mucho contraste, sobre todo porque en cuestiones de salud, estas comunidades, las comunidades rurales o indígenas, lo que se observa es que tienen pues los peores indicadores de salud, ¿no? Entonces, bueno, si aún a eso, no quiero decir que no estén capacitados, pero si aún a eso mandas pasantes, ¿no?, entonces sin supervisión, pues estás brindando una atención que quizá no sea la adecuada para estas zonas que más necesitan de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no es sencilla la pregunta, pero creo que una buena respuesta sería, está toda esta bibliografía del doctor Francisco Domingo en estas cuestiones, que podrían ubicar y contestar un poco más allá, ¿no? Gracias. Gracias, José, por tu comentario. Y bueno, a final de cuentas, Coral, este libro justamente tiene ese propósito, esa es su aspiración, contribuir a que este personal
no solamente los pasantes de medicina o de otras ciencias de la salud, enfermería, nutrición, odontología, psicología, y otro público, incluso público, solamente público en general interesado. La aspiración de este libro es que contribuya a que tengan más conocimientos y puedan desarrollar competencias para desempeñarse mejor en este contexto. Lamentablemente, los organizadores me están pidiendo que ya cerremos porque hay comentarios de Cecilia Cero, de Andrés Rosales, sobre, por ejemplo, la importancia de los traductores en este contexto, importancia que por supuesto está fuera de toda duda, Andrés, pero ya no nos da tiempo, lamentablemente, de seguir con este intercambio. Lo lamento, pero nos están pidiendo que vayamos ya a la actividad de cierre en la sala principal. También comentarios de Yanira González Vilchis y bueno, de varios colegas. Allí están las direcciones para descargar el libro en PDF y para poder solicitar una versión impresa del mismo. Pues muchas gracias a los coautores y coautoras que nos acompañan y también a la audiencia. Hasta luego y gracias.